Hola, buenos días. Soy Verónica, soy terapeuta y soy maestra en registros acásicos. Quería hablaros hoy de como un proceso que no es terapéutico, pero sí que lo es, y lo explico un poquito para que entendáis de qué va la historia. Es un proceso espiritual, ¿vale? Y se llama mapa evolutivo de la conciencia. Y tiene mucho que ver con el devolverle a la persona un mapa por donde ella o él se pueda ir como dirigiendo ella misma sobre esas coordenadas. ¿Cómo se puede hacer esto? Muchas veces cuando entramos en un proceso terapéutico nos dilatamos en el tiempo y a lo mejor la persona necesita como 3 o 4 impactos que sean muy fuertes para que después ella misma pueda solucionar a lo largo de su vida qué es lo que, cuáles son las heridas del alma, cuáles son los patrones emocionales que están muy arraigados en ella, y no necesita a lo mejor una guía durante semanas o meses para que vaya conduciéndole o dirigiéndole su existencia. ¿Por qué pasa esto? Porque hay personas que a lo mejor están preparadas para dar un salto de conciencia y simplemente necesitan un mapa y una brújula, y que después ellos sean autónomos a la hora de saber caminar esa geografía, ¿vale? Entonces, pensamos que quizás sería muy importante como devolverle un mapa de su realidad y de su existencia, de su bagaje existencial, a través de distintas herramientas que le dieran como mucha luz y mucha guía a la hora de saber caminar su propia vida. Entonces pensamos que lo primero que podríamos facilitarle a la persona sería una carta astral. Es decir, yo hablo mucho de que la carta astral puede ser como un mapa, el mapa de las estrellas, ¿no? Nosotros no solamente estamos ocupando la parte terrestre, sino que en el momento de nuestra existencia hubo como esa chispa divina donde ocurrió nuestra encarnación aquí. Los astros se alinearon, las estrellas se alinearon, hubo una serie de circunstancias astrológicas que hicieron que nosotros tengamos una impronta X que tiene mucho que ver con ese patrón que nos lanzan las estrellas. ¿Y con esto qué digo? Que cuando nosotros tenemos nuestra carta astral, pues tenemos como un primer mapa de nuestra realidad, el por qué nos comportamos de una manera, qué arrastramos de otras existencias, cómo mamá y papá nos afecta en nuestra evolución, en nuestro devenir espiritual, cómo nos relacionamos con los hermanos, con la intimidad, con la sexualidad. Todo esto viene como si fuera una impronta a través de la parte astrológica. Y me parecía muy importante pues darle ese peso a la persona para que entendiese que tienen mucho que decirnos los astros, tienen mucho que decirnos todo ese planteamiento astrológico, y que podemos utilizarlos como de guía, como de orientación, y no de sugestión ni muchísimo menos, pero sí de una guía que nos esté aportando luz, que nos esté arrojando claridad cuando estamos un poco perdidos. Y a lo mejor están saliendo instintos de nosotros o comportamientos de nosotros que ni siquiera entendemos el porqué. Pues este patrón o este mapa aborda todo este tipo de cuestiones que quizás están en el mundo del inconsciente nuestro, pero que tienen mucho que decirlo. Eso sería una parte de ese proceso de transformación espiritual. Pero también hay otra parte, que es el proceso de conectar con el alma, es como conectar con la energía acásica y descender una información que tenga mucho que ver con qué es lo que ha venido en este momento tu alma a aprender, cuáles son los aprendizajes que necesitas saber, qué tipo de situaciones estás viviendo en esta vida que pueden redirigirse de otra manera, donde evolucione, el alma pueda evolucionar de forma pues quizás como más amplificada o como más, sí, como con más fuerza y como con más contundencia, ¿no? El conectar con la lectura de los registros acásicos, de la comunicación con tu alma, es conectar con ese lenguaje, con la voz de tu alma que te está hablando de qué te está pasando, cómo puedes solucionar esos problemas. También es una guía, es como una luz que arroja información sobre cuáles son los caminos que podríamos tomar para que evolucionemos
y para que nuestra existencia sea muchísimo más implicada en lo que el alma vino a transitar. Estos serían como los dos pilares fundamentales para trabajar la parte transpersonal. Pero todo esto después se tiene que aterrizar en materia, porque nosotros venimos aquí encarnados. Somos espíritus, pero que hemos encarnado en un cuerpo, con lo cual el cuerpo también nos tiene que hablar. Y de ahí que también en este proceso de transformación espiritual haya un momento donde el cuerpo se trabaje y nos hable de todas las heridas que ha tenido el alma. A lo largo de muchas existencias, como el cuerpo va hablando de esto que está surgiendo, de esto que está encapsulado, que está atrapado en nosotros. Entonces, ese proceso se hace a través de bioenergética, a través de autoconciencia, a través del movimiento, para que se empiece a liberar como patrones emocionales o patrones energéticos que tienen mucho que ver con esa energía que está ahí contenida. Nos da como una gran visión de qué tenemos nosotros en el cuerpo, qué información tenemos nosotros en el cuerpo que necesitamos liberar, transformar o transmutar. Porque muchas veces no se trata de una liberación, se trata de que habite en mi cuerpo, pero de una forma donde yo pueda sentirme bien con ello, ¿vale? Y esta parte se llevaría a cabo pues justamente para revivir como 4 patrones muy fundamentales en la vida del hombre, que es el proceso de gestación, el proceso de nacimiento, el proceso de la infancia, adolescencia y el adulto, donde estoy ahora, ¿ok? Y por último estaríamos como trabajando con la parte emocional. La parte emocional siempre la trabajaremos desde la parte inconsciente, es un trabajo con el inconsciente. Y este trabajo se realiza con visualizaciones, con programación neurolingüística, con regresiones o con terapia acásica, es decir, con información que llega de otros planos de conciencia que hacen como abrir y desplegar informaciones que son importantes para que la persona entienda dónde está y qué le está ocurriendo en todo este proceso vital que estamos llamando. ¿Ok? Para terminar con todo este mapa de realidad que planteamos abarcar, lo mezclamos también con dar apoyo a través de flores de Bach. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un input semanal para trabajar transpersonalmente, espiritualmente, todos estos temas, es importante acompañar estas sesiones pues en este caso, con la vibración de las flores de Bach, que haga como que se estabilicen las emociones, que se estabilicen los comportamientos, que se estabilicen un sistema de creencia nuevo, como un patrón neuronal que se está abriendo y que está naciendo, está como germinando en nosotros y necesita como de una estabilización. Las flores de Bach lo que va a hacer justamente es estabilizar todo ese proceso evolutivo que se está dando semana tras semana. De alguna manera influye en que eso se incorpore y se integra con mayor ligereza, pero también con mayor solidez y con mayor estabilidad. Nos da como un impulso más que nos hace como más fuerte a la hora de sostener los cambios que estamos generando. Y por último decir que este proceso, que se me ha olvidado y lo podría haber dicho antes, ¿vale? Este proceso está reconocido para que se efectúe en 8 semanas, ¿vale? Entonces serían 8 semanas donde estás trabajando la parte transpersonal, la parte más espiritual, la carta astral, la lectura acásica, y después aterriza esto en el cuerpo, en nuestra parte emocional y mental, a través del trabajo con el inconsciente, la terapia de flores de Bach y la terapia corporal. Y todo esto hará que el final del proceso de transformación espiritual se le dé a la persona un mapa donde ella pueda registrar qué patrones de comportamiento son nucleares en su vida, ¿vale? Para que poco a poco ella vaya sorteando todas esas dificultades sabiendo, elevando la conciencia de que esto es lo que te está pasando a lo largo de tu vida y que estas son las herramientas y estas son como
los pasos que necesitas seguir para que la transformación y la evolución llegue a ti, sin tener que estar pasando por un proceso terapéutico prolongado en el tiempo, sino que la vida poco a poco vaya haciendo o dejando huella en la persona sin tener que estar guiada constantemente día o semana a semana o mes a mes. Bueno, espero que lo haya explicado más o menos en condiciones. De todas maneras, hay un escrito en la web para que podáis informaros de qué va este proceso de transformación espiritual. Y si os sentís curiosidad, queréis pues, tener más información, conectar ahora con el mail que viene en la web, o también podéis mandarnos un WhatsApp y recibir toda la información que necesitéis. Bueno, pues os doy un beso fuerte, fuerte y nos vemos en otra. Un abrazo.